Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo último. ¿Y qué es lo último? En el 2021 no dejan de cesar las noticias sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Y nosotros en el 2021 queremos empezar el mes de enero con la conversación sobre lo que fueron las elecciones generales del 3 de noviembre del 2020 y que al día de hoy todavía dejan el mal sabor de Unidad 77, la unidad que recogió y reflejó un sistema caótico en los precintos de San Juan con relación al voto por adelantado. Y en este programa queremos hablar con la compañera periodista Vanessa Colón Almenas del Centro de Periodismo Investigativo, porque hizo una investigación que reflejó lo que veníamos adelantando, era lo que había producido la crisis en el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones. Si hubo o no hubo elementos de fraude o de irregularidades o negligencia criminal en el manejo de los datos en la Comisión Estatal de Elecciones, en los procedimientos que se siguieron por el voto adelantado. Eso no se puede establecer al día de hoy a partir de las investigaciones periodísticas que hemos hecho. Pero sí podemos traerle a nuestras audiencias que entiendan qué fue lo que pudo haber provocado que esa unidad 77, por lo menos en San Juan, que ese conglomerado de voto por adelantado no tuviera hoy paridad con las listas, la base de datos y todo lo que se siguió en la Comisión Estatal de Elecciones, que puede proponer que hubo doble voto en algunas instancias, que no se hablaron los sistemas, que no se comunicaron, y son tecnologías que son dirigidas por seres humanos. Así que todo eso vamos a tratar de ponerlo en contexto con la compañera Vanessa Colón, pero antes yo tengo siempre que decir, porque si no las chicas de mercadeo me regañan, que estamos en Bonita Radio y que usted en Bonita Radio puede ir a donar a través de PayPal o tarjetas de crédito en bonitasradio.net, que es nuestra página web. También puede hacerlo a través de ATH Móvil en Fundación Periodismo Siglo XXI, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, organizaciones sin fines de lucro allí en ATH Móvil. También puede hacerlo a través del envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Y como siempre, recuerden que estamos en todas las redes sociales, que puede ir a Twitter, a Instagram, a Facebook, dele like a la página de Bonita. Y ahora sí vamos a conversar con la compañera periodista Vanessa Colón Almenas. Y te voy a pedir, Vanessa, que o te pongas los audífonos o bajes el audio en tu computadora porque lo estoy escuchando doble. Vamos a ver si ahora estamos, no escucho nada. Saludo, Vanessa, y bienvenida a Bonita Radio. Hola Carmen Enid, un abrazo muy fuerte en esta Navidad y también un saludo muy fuerte a toda tu audiencia en todas las redes y en todas las plataformas de Bonita Estamos, Radio. estamos en Bonita Radio y también en Red Informativa. Recuerde que este programa usted lo escucha a las 11 de la mañana en vivo y en directo, digital en las redes de Red Informativa y también en la radio tradicional, en las emisoras que cubren la red informativa. Vanessa, ustedes en el CPI promovieron una historia que le llamaron básicamente, entre otras, la tormenta perfecta que se creó alrededor del voto por adelantado. Un desastre que atenta contra la democracia. Eh, yo quisiera empezar porque tú le contextualices a nuestras audiencias lo que tú encontraste cuando fuiste a buscar lo que la curiosidad y el oficio mostraba que era lo que había que ir a buscar para poder establecer qué pasó en la Comisión Estatal de Elecciones con el manejo y la operación de un voto por adelantado que parece ser el germen de lo caótico en esta elección general del pasado 3 de noviembre.
Gracias, Carmen Enid, gracias por darnos este espacio. Pues cuando empiezan, ¿verdad? Una vez pasa el 3 de noviembre, que son el día de las elecciones, pues el equipo del Centro de Periodismo decidimos pues averiguar qué había pasado antes de lo que estaba ocurriendo y de lo que se estaba viendo con relación a la verdad, lo que se supone que empiece, ¿verdad? Después de las elecciones, que empieza el escrutinio, ¿no? Y entonces decidimos, como todo apuntaba, a que había ciertas irregularidades en el voto adelantado, que incluye también el voto ausente, pues decidimos entonces trabajar, indagar qué había pasado en Java. ¿Qué es Java? Java es ¿verdad? En términos generales, es la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado. Es un organismo dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Una de las cosas que nosotros nos preguntábamos era, pero es que anteriormente siempre ha habido voto adelantado y voto ausente. ¿Qué pasó en esta ocasión para que, ¿verdad?, ocurriera, diríamos, todas estas irregularidades, lagunas, imperfecciones, si queremos llamarlo de otra manera, más allá de decir que las papeletas y el conteo y las actas no cuadraban? Te voy a interrumpir para que precisamente le aclares a nuestros internautas y radio audiencia cuáles son los elementos de voto ausente. Está el voto por adelantado, confinado. El voto en esos momentos se divide de dos maneras, ¿verdad? El voto adelantado y el voto ausente. El voto ausente es toda persona que no está en Puerto Rico, que estará fuera de Puerto Rico el día de las elecciones. Puede estar tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Esto es bien importante. Que incluye también están fuera del territorio de Estados Unidos o de Puerto Rico. El voto adelantado es lo que en esta ocasión es el voto por correo, domicilio, lo que le dicen precinto, que es el presencial, ¿no? Que tú vas al colegio, tú vas y ejerces tu voto directamente porque fuiste a una escuela, lo que le llaman el colegio electoral, o de fácil acceso en un colegio. Claro, el voto ausente, como te expliqué, pues también incluye a los militares, el WOCAVA, etcétera. Pero también hay otro tipo de voto, que es el voto a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. También está el voto a los contratistas de la misma Comisión Estatal de Elecciones o al que ese día no van a poder ir a trabajar, no pueden ir a votar y piden el voto adelantado. Y obviamente lo que ya muchos de nosotros y nosotras conocemos, que es el voto de confinado y el voto de las personas que viven o que están en un asilo o en un lugar de cuido. Los famosos encamados. Los famosos encamados, que pues en su mayoría pues son votos añadidos a mano. Esa es la diferencia entre los dos tipos de votos. Bueno, como te iba diciendo, pues nosotros pues decidimos averiguar qué era lo que estaba pasando. Es entonces en que empezamos a indagar con personas y, ¿verdad?, fuentes dentro de Java que nos empezaron a explicar qué era lo que había pasado antes del 3 de noviembre. Es bien importante aclarar, Carmen Enid, son el 3 de noviembre o el voto adelantado una semana antes que van donde los encamados o los confinados. La realidad es que yo aprendí en estas elecciones que las elecciones sí realmente comienzan 45 días antes del 3 de noviembre, porque a esa fecha, por ley federal, hay que enviar el voto, hay que enviar las papeletas a las personas que están fuera de Puerto Rico, en Estados, ya bien sea, puede ser en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Eso es bien importante. Y
te interrumpo para preguntarte si ahí es que también tenemos el asunto de que en esta elección hay un elemento adicional que lo crea la reforma del Código Electoral, que tiene que ver con las personas que podían solicitar votos viviendo en Estados Unidos por Internet. Bueno, vamos, por Internet lo que pasa es que tú podías Solicitarlo. Podías enviar la solicitud. Pero aquí hay que hacer unas aclaraciones que siempre a mí pues me llamaron la atención, y era que todo el mundo decía, bueno, si queremos podemos ir como un poquito más, ¿verdad? En orden cronológico. Como quiera. Ok. Todo el mundo pues menciona el código electoral que fue aprobado en verano, ¿no? En junio 22. Exactamente. Cuando se aprueba el código, pues todo el mundo pensaba, todo el mundo después decía, no, que por el código ahora las personas de 60 años pueden votar por correo, o sea, pueden solicitarlo y votar por correo. La realidad es que esto no lo dice el código electoral. Esto fue una decisión de la Comisión Estatal de Elecciones. Fue una decisión en la cual los comisionados estuvieron de acuerdo en que sí hubiera, algunos de ellos, que sí hubiera, se diera el voto por correo, pero dónde se iba a llevar ese voto, esa papeleta, fue lo que puso en disputa a algunos de los comisionados, y es entonces que el juez, el pasado juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, José Dávila Rivera, es el que decide entonces el 26 de agosto que sí se iba a promover el voto por correo para que las personas pues pudieran enviar sus papeletas por voto, solicitarlo, ¿no? Y enviarlo tanto a la Comisión Estatal de Elecciones, y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar, como a la HIPS, como a Java. Y voy a explicar aquí, ahora voy a dar un poquito más de trasfondo para poder entender esto. Lo que es la HIP, que vienen siendo las juntas de inscripción permanente. Exacto. En elecciones pasadas o en eventos anteriores, quien se encarga del voto adelantado y el voto ausente siempre ha sido Java. Claro. En cuanto al voto a domicilio, es la HIPS, la Junta de Inscripción Permanente, quien se encargaba de ese voto. En estas elecciones, el 4 de septiembre, en este año electoral, el 4 de septiembre o el 5 de septiembre, más o menos, la Comisión Estatal de Elecciones, debemos acordar que cuando digo la comisión, son los 5 comisionados, porque aunque ellos estén en desacuerdo en algún momento, pues es el presidente a última instancia el que toma la decisión. Pero el 4 de septiembre es que decide que las HIPS iban a comenzar a grabar, que es registrar las solicitudes de voto adelantado. Y, aquí voy a hacer un paréntesis porque me parece que es importante que nuestra audiencia entienda lo siguiente. La Comisión Estatal de Elecciones es un cuerpo hasta cierto punto colegiado. Son 5 comisionados electorales que tienen que tomar la decisión por consenso, la decisión de cualquier controversia que haya. Si no hay consenso, entonces va al presidente de la comisión, que tiene a su vez una presidencia alterna, una segunda presidencia, y todo lo que resulte de lo que la decisión que tome ese presidente, entonces va por todos los mecanismos de apelación que pueden ser, en principio, allí en la propia Comisión Estatal de Elecciones y elevarse a los tribunales. Es importante, ¿por qué? Porque el conocimiento o no, las decisiones que tomaron correcta o incorrectamente esos 5 comisionados electorales sobre los procesos de esta elección van a ser determinantes en un momento dado en que se lleve cualquier asunto a los tribunales. Porque el tribunal va a tener que tomar y las partes van a tener que traerlo, sobre todo la parte que eleva a la acción,
y la propia Comisión Estatal de Elecciones se puede defender con el argumento, que ya vemos como el presidente lo ha tratado de hacer en muchas ocasiones, de que cada partido tenía representatividad en esas decisiones y conocimiento de lo que estaba pasando. Y eso es importantísimo, porque aquí el país va a tener que aquilatar si en efecto aquí hubo gente que estuvo ahí, no habló en el momento que tenía que hablar y ahora establece que puede haber habido alguna irregularidad en el proceso. Así que en ese sentido es importante que usted entienda cómo es que se dan los procedimientos de toma de decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones y que van a ser importantes en el momento en que los asuntos estén ante las consideraciones, sobre todo de los tribunales apelativos. Exactamente. Muchas gracias, Carmen. No, es que es importante porque una de las primeras preguntas que yo me hice fue, ¿pero por qué aceptaron que las HIPs registraran las solicitudes de voto adelantado? ¿Verdad? Si siempre había sido Java. Y había pues dos grandes razones. Una era que Java cuenta con un personal limitado. Claro. O sea, estamos hablando que Java está compuesto por un representante de cada partido que le llaman gerente y en este caso son todas mujeres. Hay 5 gerentes actualmente. Un representante o una representante del comisionado, del presidente del comisionado, que es la presidenta, que se llamaba, bueno, estuvo en este proceso, estuvo Vilma Alméstica, se me acaba de escapar el primer apellido. Creo que es Rodríguez Alméstica. Ajá, la remueven de su puesto y ahora está Rosa Bellón. O sea, que en ese momento, claro, y también pues hay lo que le llaman alternos también, pero que en comparación con todas las HIPs alrededor de la isla, pues ellos entendían, ¿verdad? En ese momento que podían ir, cualquier elector o electora podía ir a cualquier HIP en la isla, en cualquier punto de la isla para solicitar el voto adelantado. Es importante aclarar algo, que también cuando estamos hablando de las HIPs, estamos hablando de organismos que están, ¿verdad? Que tienen sus oficinas, pero en una oficina puede haber varias HIPs. O sea, estamos hablando que son 110 precintos electorales, en este año electoral son 102 HIPs ubicadas. El número ha variado, me han dicho varios números, me dijeron 74, después a mí me dijeron 85, después me dijeron 78, pero la realidad es que en una HIP, en una oficina puede haber varias HIPs. Y debemos tomar en consideración que muchas las cerraron, muchas oficinas cerraron, muchos los ubicaron en otros lugares que no tenían necesariamente el equipo, ya bien sea como una impresora, internet, que esto va a ser bien clave, lo voy a explicar ya mismo, incluso hasta toner. Yo me topé con tinta para imprimir los documentos. Hasta eso. Estuvieron en un momento dado sin esos equipos, sin esos materiales. Y no te estoy hablando de 1 ni 2 semanas. Una de las personas, ¿verdad? Una fuente que trabaja en una HIP me comentó que estuvo más de 3 meses sin la tinta, sin el toner. Hay HIP que han estado más de 5 o 6 meses sin internet. Igualmente, pues pasaba esto en Java. Con relación al servicio de internet, uh-huh. ¿Es localizable en algunos puntos geográficos, por ejemplo la montaña, o estamos hablando a través de toda la isla independientemente? Pues yo pude hablar con personas en el sur que trabajaron en una HIP, pude hablar con gente en el norte también de una HIP, y hablé también con 3 personas de la HIP de diferentes puntos, y en ocasiones pues me dijeron que estuvieron 3 meses,
Me comentaron que en el centro de la isla sí hubo una, no pude hablar directamente con personal de esa oficina, pero que sí llevaban más de 6 o 7 meses sin internet. Y en el sur también estuvieron un tiempo sin internet. Incluso tengo entendido que hasta pues los ubicaron en diferentes lugares. Me comentaron que una jeep estaba dentro de la plaza del mercado de Ponce, que eso también pues interrumpía bastante porque tenían que dejarse llevar por las horas de trabajo de la plaza. Y eso pues también pues, interrumpía la labor. Pero volviendo de nuevo, tenemos que para el 4 de septiembre se toma una decisión, y es que tanto las HIPS como Java van a registrar las solicitudes de voto ausente y adelantado en sus respectivas herramientas. Cuando digo las HIPS se encargaron, ¿verdad?, del voto adelantado, y Java se encargaría entonces del voto ausente, que ya lo estaba haciendo, y del voto de confinados y de empleados también. O sea, teníamos dos organismos trabajando con las solicitudes del voto adelantado y el voto ausente. Y dos organismos, y ahí es que yo entro en lo que yo he denominado a partir de tu investigación, los desencuentros entre Java y HIP. Dos organismos que no necesariamente por todas esas interferencias e intervenciones, incluso administrativas de la Comisión Estatal de Elecciones, porque la decisión de si una HIP tiene o no tiene internet, resolver ese asunto, si tiene o no tiene tinta para el papel, si tiene servicio de fotocopiadora, etcétera, es una decisión administrativa operacional de la Comisión Estatal de Elecciones. Claro. Todo eso en un encuentro que yo lo llamo desencuentro en la comunicación que tenía la base de datos. Y ahora yo quisiera que habláramos de la base de datos. Porque si hay dos mecanismos, dos sistemas, dos instituciones dentro de la institución primaria que es la comisión, atendiendo el voto por adelantado y no se hablan, es un problema fundamental en términos de manejar los datos. Claro. Pues debo confesarte, Carmenit, que para mí ese fue como es como que, ¿cómo? O sea el gran descubrimiento. O sea, pero dije, pero ¿cómo es posible que esto estuviera pasando? Exacto. Y para mí fue bien chocante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se presta a lo que ya sabemos, duplicidad de solicitudes, errores en los formularios, pero te voy a explicar, ¿verdad?, cómo se da la dinámica. Las HIPS trabajan con una herramienta que se llama Advanced Civil ID. Esta herramienta están en sus computadoras, en todas las HIPS, y con esta herramienta tú puedes trabajar a pesar de que no tengas conexión. Es como ellos le llaman, estamos trabajando offline, sin conexión a internet. ¿Qué implica eso? Que si no hay internet en el momento, pues ellos pueden continuar dando el servicio. Cuando digo ellos, me refiero a los funcionarios que están ubicados en las HIPS. Yo llego a una HIP y a lo mejor no hay internet, pero entrego mi solicitud y ellos la pueden trabajar. Exacto. Eso tiene unas implicaciones porque se supone que la decisión, mientras que Java trabaja en otra herramienta que, según me explicaron en ese momento el director de la oficina de sistemas, Eduardo Nieves Cartagena, que a este organismo, ¿verdad?, esta oficina se le llama OSIPE, todo el mundo la conoce como OSIPE. Exacto. Pues me explican que Java, el equipo de Java, el personal de Java, trabaja en otra herramienta que se llama, le dicen el módulo de Java. Pero me dice que ambas están dentro, son parte del gran programa, ¿no?,
de Advanced Civil ID. Bueno, pues entonces, pues se suponía que si yo estoy trabajando en Java y estoy levantando un récord porque Carmen Enid llegó y quiere votar, porque va a estar en Nueva York el día de las elecciones, pues ella quiere votar pues, ausente, pues yo puedo llamar de la base de datos general, del registro general, tu récord, ¿verdad? Tu información y empezar a trabajar con lo que tú estás solicitando. Pues que yo, la lógica, ¿verdad? Y yo creo que tú y yo estamos en la misma edad más o menos, aunque yo creo que tú estás un poquito mayor que yo. soy un poquito mayor. Un poquito, pues la lógica me diría a mí que yo, con lo poquito conocimiento que tengo de digital, me quiero decir que si otra persona en la HIP llamara a ese mismo récord, pues a lo mejor le levantaría una bandera roja, oye, este récord lo están utilizando, Claro. pues no, es esa conexión no se daba, no se dio realmente. Claro. O sea, ambos organismos llamaban el mismo, podían llamar a los electores de una misma base de datos. Cuando yo le explicaba, pues entonces trabajaron en bases de datos distintos. Pues ahí me dieron una explicación un poco más, diríamos, en términos como podríamos decir, ¿no? Técnica, ¿no? Y es que una base de datos está compuesta de tablas. Y una base de datos puede tener una tabla o más tablas. Entonces me decían, sí, es la misma base de datos, pero Java se trabaja en otra tabla. Y yo decía, pero es que como quieras, no se hablan. O sea, en términos, aunque sea una misma base de datos, no hay comunicación entre ambas bases de datos. Y es entonces, pues cuando me dicen, sí, ciertamente eran dos, ¿sabes? Son dos bases, ¿sabes? Son mucho más bases de datos. Lo estamos simplificando para que la audiencia lo entienda. Claro. Pero en honor a verdad estamos hablando de más de 300 bases de datos. Y pues ahí es que se da esta desconexión entre lo que está trabajando Java y lo que está trabajando todas las HIPs en el país. Yo voy a introducir aquí, para hacerte una pregunta, una línea que trajo bien en principio, que comenzaron a verse las irregularidades, por no llamarlo de otra manera, de la Comisión Estatal de Elecciones, y tiene que ver con aquello que dijo el presidente de la comisión, de que el problema fue uno de manejo desorganizado, pero no de negligencia. Eso lo dijo bien temprano el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en el contexto de los maletines que fueron encontrados de Java, ¿verdad? ¿Por qué yo digo en el contexto de los maletines? Porque sabemos que los maletines en la Comisión Estatal de Elecciones parece que tenían patitas y caminaban como gusto y gana les dio entre la HIP, entre los colegios electorales el día de las elecciones, otros días, y entraban y salían de la famosa jaula. Y ya tenemos la historia de lo que pasó con esos maletines. Nosotros podríamos decir, a base de la información que tú traes, y lo más que quisiera puntualizar aquí es esa contestación del director de OSIPE. El director de OSIPE dice que no había tiempo para hacer modificaciones al sistema, tratando de establecer que esos problemas de que no se hablaran y no se comunicaran las plataformas y los diferentes las diferentes bases de datos que existían entre la HIP y Java, pues colocó al sistema en ese problema que yo no sé cómo llamarle, si desorganización, porque el problema es que los sistemas se suponen que los dirijan seres humanos, ¿verdad? O sea, los datos no entran aquí porque por obra y gracia de la tecnología. Entran porque alguien los entra y alguien manipula y alguien entra en esas plataformas. Entonces, si él establece, sería una locura, porque la afinación de todo el sistema hubiera necesitado al menos un año. O sea que ellos saben que en un momento dado no tenían la
capacidad para que uno y otra plataforma se hablara, pero aún así siguieron corriendo un proyecto electoral. Y lo que tenemos hoy es la posibilidad de que hayan incluso votos dobles, por razón que todavía no tenemos evidencia de que a alguien se le haya ocurrido votar doble, o por razón también del problema del sistema. Pues ciertamente, Carmen Enid, cuando yo le pregunto por qué se toma esta decisión, claro, la decisión la toma, volvemos de nuevo a la Comisión Estatal de Elecciones, los 5 comisionados, pero es por una recomendación del director de OSIPE. Okay. O sea, fue una recomendación que él da. Cuando yo le digo, pero ¿por qué usted tomó esta decisión sabiendo, ¿verdad?, las circunstancias que teníamos, ¿verdad? Ya veníamos del COVID, veníamos del desastre de las primarias. Y la secundaria. Esa es la secundaria. Así haz el chiste porque... Bueno, tengo que hacer el chiste como tal y como la sabiduría popular está tratando de manejar en su psiquis. Lo que es que la Comisión Estatal de Elecciones hizo unas primarias el 9 y no arrancó, no votó el 75% de la población que quería ir a la primaria a votar, y tuvo que haber una segunda vuelta, un segundo llamado al voto, y la sabiduría popular la conoce como la secundaria. Exactamente. Sí, es un chiste. Dicho, establecido el contexto. Okay, ¿Qué tiene la voz? Bueno, pues la realidad es que yo creo que es importante aclarar aquí también, Carmen, que bajo nuestra investigación en el Centro de Periodismo Investigativo, nosotros encontramos un documento de la ley AVA, H-A-V-A, que es la Help American, voy ahora por aquí para decir exactamente cuáles son es la Help American Vote Act. Bajo esta ley, es una ley federal, la Comisión Estatal de Elecciones obtuvo unos fondos y parte de esos fondos estaban asignados para hacerle unas mejoras a las herramientas, incluyendo al Advanced Civil ID. Y estamos hablando de casi $4 millones. Esto, pues, queda me explica el director de OSIPE, que se paraliza porque, uno, dado el COVID, pues no tuvieron tiempo para hacer las mejoras. Okay. Ocurrieron las primarias y las secundarias y no tuvieron tiempo. Se supone, me explica el personal de OSIPE, que durante el mes de agosto y un poquito antes, ellos se iban a dedicar a trabajar con la herramienta para hacerle las mejoras. Claro, esto no implica que no sabíamos, ¿verdad?, que íbamos a estar trabajando con tanto volumen de solicitudes. ¿Cuántas fueron finalmente las solicitudes de voto por adelantado? En total, te puedo decir que las que me dio finalmente OSIPE, estamos hablando que por correo fueron 57,470, a domicilio 105,454. Esto es súper. Es un récord, o sea, a presunto, que es ¿verdad? El presencial es 54,286, el voto ausente 6,806, voto adelantado de trabajadores 312, el voto de solicitud de viajero, que es importante aclarar que las personas tienen hasta el 4 de octubre para solicitar el voto viajero. Si vas a estar fuera de Puerto Rico, el 3 de noviembre, o sea, el día de las elecciones. En este caso fueron 484. Voto confinado, hubo
4.896 solicitudes y de fácil acceso 1.459. Estamos hablando de casi 230 y pico de mil, ¿verdad? De solicitudes. Claro, hay que ver pues, finalmente cuál será el voto, el número final. Cuando yo le pregunto, pues, ¿por qué la decisión? Pues ellos me dicen que Java pues no tenía el equipo suficiente personal ni tampoco las herramientas porque no tenía suficientes computadoras. Exacto. Y ellos entendían que la mejor decisión era que se trabajara las solicitudes a través de las HIPS, que todo el mundo podía ir a través de las HIPS. Y yo le digo, bueno, pues perfecto, me parece que dentro de todo pues se toma una decisión, pero ¿por qué entonces no tomar en consideración que se tenía que ver esas bases de datos? Porque obviamente iba a haber, somos seres humanos, vamos a cometer errores. Claro. Y hubo unas particularidades, Carmen Enid, que casi nunca, yo no las vi mucho en la prensa, pero aunque tú no lo creas, si tú bajabas el formulario del voto adelantado, es confuso. Es confuso, sí. Es sumamente confuso. Te pregunta 2 veces pues, si quieres votar por correo o no. Porque ellos mezclaron antes existían 2 formularios, uno para domicilio y otro para el voto adelantado. Y lo que hicieron fue que los mezclaron. Eso causó confusión. Hubo gente que marcó todas las modalidades. Por eso es que tú ves que gente que te estaban llamando diciendo por cómo que usted quiere votar, porque la realidad es que había marcado todas las modalidades. Otra de las cosas que subieron tarde los formularios para el voto ausente, para el voto adelantado. Entonces, mucha gente desconoce la diferencia entre voto ausente y voto adelantado. Exacto. Puede parecer algo irracional, puede parecer un poco, pero la gente vio que decía voto ausente y entendían que, bueno, sí, yo voy a estar ausente el día de las elecciones, no voy a poder ir, pues decidieron llenar el formulario de voto ausente y se sabía que era un error porque ponían la dirección de Puerto Rico. Exacto. O sea, y ahí pues sabían que, pues se sabía que no había. Entonces, el OSIPE pues toma en consideración que esa fue la mejor decisión dentro de las circunstancias que estaban ocurriendo en el momento. Hay que acordarse que ya en agosto se había radicado una demanda en el Tribunal Federal. Claro. De 2 personas mayores de 60 años, sí, con ACLU, ¿verdad? Para solicitar que se extendiera, ¿verdad? Otras modalidades y otras maneras. Es el 12 o el 13 de septiembre que entonces, creo que fue como a mediados de septiembre, que se decide entonces que por una orden del Tribunal Federal, que se extienda el voto por correo del 14 de septiembre al 24 de septiembre. Claro, o sea, 10 días más. Sí, el juez Pedro Delgado le dio 10 días más a las personas de 60 años o más para que tuvieran oportunidad de votar por correo. Eso vuelve a ser, como tú dices, un elemento adicional dentro de todo lo que ocurre. Yo insisto en que la pandemia es un criterio adicional, ¿verdad?, a tomar en consideración cuando se hace un análisis de lo que ha pasado. Pero parecería que cuando tú haces la historia de cómo llegas a la información y cómo la información se encuentra y se tira sobre una mesa y se empieza a analizar, la comisión no estaba lista, incluso si no hubiera pandemia, para generar un nivel de voto por adelantado que se lo iba a poder dar de alguna manera diferente a la elección del 2016 el propio código. Tú no entras en eso porque yo creo que la historia tú obviamente te circunscribes a esta terrible y nefasta experiencia del asunto del manejo de los datos y cómo los sistemas no se hablaron, etcétera. Pero de alguna manera
encontraste en tu investigación que también había una falta de experiencia de los profesionales y de los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones manejando una elección tan anómala como esta? Pues, Carmen, te tengo que confesar que yo hice todo el esfuerzo posible por hablar con la expresidenta de Java. No solamente la llamé más de 5 veces, le envié mensajes de texto, sé de personas que la conocen y le pasé mensajes a esas personas para que por favor ella se comunicara conmigo, porque cuando hablas con el personal de la Comisión Estatal de Elecciones, tanto de OSIPE como otros departamentos, pues todo el mundo apunta a Java como los culpables. Claro. Entonces es como si Java fuera otro departamento. Claro, ahí de repente tú no escuchas que son los 5 comisionados que tomaron la decisión, pues es la comisión. No, es como, esto fue culpa de Java. Todo es culpa de Java. Sí, la culpa es huérfana, nadie la quiere. Ajá, entonces ahí no es la comisión. Eso, a mí me estuvo muy curioso eso. Entonces, en ese momento, pues sí, todo el mundo apuntaba a la expresidenta. Incluso ella fue removida de su puesto. Que no, ella no fue, algunos piensan que ella renunció o que fue separada del puesto, no, ella sigue trabajando, ella tomó una licencia y realmente ella va a estar, se retira ahora en diciembre. Sí, ella está de agotar para entonces retirarse. Exactamente. Es una empleada de carrera de la Comisión Estatal. Exactamente. Entonces, pues algo que a mí me estaba muy curioso era que la expresidenta ha trabajado muchos años en Java, lleva más de 25 años trabajando en la Comisión Estatal de Elecciones. Y pues a mí me hubiera gustado hablar con ella, incluso todavía quiero hablar con ella, pues porque todo apuntaba a una desorganización, a una falta de criterios gerenciales, a una falta de accountability, ¿no? De dar seguimiento, de responsabilidades, y todo apunta pues a la presidencia de Java. Sin embargo, nadie toma en consideración que se le dieron también unas instrucciones, se supone, ¿verdad?, que le llegaron unas instrucciones a los funcionarios en los colegios el día de las elecciones, que esas son los famosos papeles color salmón, las famosas listas de excluidos. Eso también, pues, tenían que seguir unas directrices. Se supone que en cada maletín, según explicó el director de OSIPE, habían colocado unas listas de las personas que estaban excluidas. Se supone que el día de las elecciones, los funcionarios en la mañana tomaran esas listas y escribieran y confrontaran con las listas oficiales de votantes y escribieran la palabra excluido. ¿Qué significaba? Que si yo llegaba y solicitaba el voto, pues se supone que me confrontaran con esa lista de color salmón, según me explicó el director de OSIPE. Claro. Ahí también hay otro error, negligencia crasa, no sabemos, ¿no? Pero también, o sea, esto no es una cuestión de Java. Claro. Esto ya es una cuestión de por qué no se siguió ese rigor. Ahora digo yo, como usando las palabras del director de OSIPE, o es que realmente a los funcionarios no les llegaron las instrucciones. Exacto. Y ahí yo tengo una pregunta y sería la última pregunta para ir un poco redondeando. Y es este dato también que surge de tu investigación, que tiene que ver con lo que en un momento dado el Partido Popular y el comisionado electoral del Partido Popular, Merle Feliciano, fue al tribunal para que se depuraran las listas.
del registro electoral. Y la comisión no lo hizo. O sea, volvemos. Si la comisión es un organismo colegiado entre 5 representantes de los partidos políticos y toda esta playa de irregularidades se da o no en el contexto de su autorización de cada uno para ello, pues, como dice una amiga mía jueza, aquí hay alguien que está escondiendo a alguien. Porque los datos no van a esconder a alguien, es una persona a otra persona. Entonces, sigue siendo interesante, ¿no? En términos del análisis periodístico, que en ese sentido yo siempre le digo a nuestros internautas y radioescuchas que si no llega a ser por el periodismo no nos enteramos de la mitad de las cosas. Porque la Comisión Estatal de Elecciones, amén de que no, el presidente ha sido lentísimo contestándole a los periodistas y poniéndose a disposición de los diferentes medios, incluidos los alternativos, con relación a lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Pues si esto no se investiga, no hay fuentes de información, no se habla con las personas que están allí, nunca nos enteramos. De hecho, no nos hubiéramos enterado de maletines que estuvieron viviendo y durmiendo fuera de las aulas allí del Coliseo Roberto Clemente. Si no fuera por funcionarios que salieron a fumar, se dieron cuenta, los periodistas preguntaron y ahí están los maletines. O sea que yo creo que en ese sentido, cuando se habla de que el cuarto poder puede estar en manos de un cuerpo como los organismos periodísticos y los periodistas que se encargan de buscar información, pues yo creo que en efecto el país se ha dado cuenta, después de 40 años que hubo un esfuerzo parecido, o por lo menos un antecedente histórico de lo que es una elección bastante irregular en el caso de las elecciones de 1980, pues es el periodismo el que otra vez se pone, ¿verdad?, a disposición del país para decirle, esto está por aquí, las instituciones van por aquí, en este caso, en lo que se supone que sea lo más importante para la democracia, que es la Comisión Estatal de Elecciones, porque maneja, articula y operacionaliza el derecho al voto. Pero, Carmen, quiero hacer un paréntesis aquí porque, y esto está hablando Vanessa Colón Almena, no está hablando el Centro de Periodismo Investigativo, aunque es debatible. Claro. Pero he tenido conversaciones con periodistas de la vieja guardia y ahorita cuando me preguntaste por si tenían experiencia o no tenían experiencia, el personal que está actualmente en la Comisión Estatal de Elecciones, yo te tengo que confesar algo. Yo creo que muchas de estas irregularidades siempre han ocurrido. Sí. O sea, cuando hablamos de los muertos que votaron, cuando hablamos de que fuiste y pusiste el nombre de tu mamá y estás votando a nombre de ella, o sea, exacto, que son irregularidades, que son obviamente son delitos, o sea, ¿verdad? Son cosas que no deben suceder. Yo creo que si bien es cierto que hay un personal nuevo en este ambiente, en este año electoral, que a lo mejor le falta maña, que a lo mejor le falta la calle, como decimos nosotras. La realidad es que fue como darnos un jamaquión, claro, como decirnos, esto siempre ha estado pasando y no debe pasar. Que ahora fue a montones. Ahora es posible que pueda haber en algunas instancias, que es lo que denuncian algunos, que ese montón cambió el resultado electoral. Entonces, ahí es donde la gente se lo cuestiona, porque es un momento en que el país votó diferente. En el 2008 hubo pibazos, en el 2020 hubo palmazos. Hubo un partido nuevo progresista que su electorado cruzó línea de partido, le dio la elección en un 32%, bajando un 14% de lo que pasó en la elección del 2016, en el 2020 al Ejecutivo, en este caso Pedro Pierluisi, y así están los resultados del municipio de San Juan y otros que se cuestionan profundamente. Así que yo creo que ha sido súper importante, Vanessa, y te agradezco mucho la conversación. Yo creo que hemos explicado sobre todo que se lleven nuestros internautas y radioescuchas unos puntos
que son esenciales en el manejo de entender esta controversia. ¿Estaba lista o no estaba lista la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Cuánto de eso no está listo? Es responsabilidad no solamente de los miembros de la comisión, como cuerpo colegiado en el caso de los 5 comisionados, sino también de una administración que aparentemente arrastró los pies, además en vías de un nuevo código electoral que se aprobó y firmó la ley la gobernadora el 14 y 22 de junio. Entiendo que se aprobó el 14 y el 22 firmó la ley. Y ya en agosto estaban las primarias ahí. Y todo lo que pasa alrededor de un país que aparentemente hace mucho tiempo a nivel gubernamental dejó de tener un proyecto prevención para el manejo de las crisis a nivel institucional. Y eso se llama que en medio de la pandemia cogieron a la Comisión Estatal con los calzones abajo. Y eso, pues habrá que ver. Súper importante, entender que estas controversias no terminan aquí. Las controversias, una vez termine la Comisión Estatal de Elecciones y certifique, que ya para este día deben estar certificados, los diferentes candidatos, van a haber pleitos en los tribunales y vamos a ver cómo los tribunales van a decidir. Ya el Tribunal Supremo intervino en una ocasión con relación a estos asuntos. En el camino hacia que termine el año, que terminara el 2020, hubo ya un pleito que decidió el Tribunal Supremo que había que seguir con el escrutinio. El escrutinio no se va a finalizar hasta después de febrero. Así que no piense nadie que esto se acabó. Esto está empezando quizás, en medio de que estamos empezando el año. Así que Vanessa, gracias por estar aquí. Pueden venir cuando quieran a manejar estas informaciones. Yo creo que es importante que el país se entere que el CPI y los demás medios alternativos estamos haciendo un trabajo alrededor de lo que es profundizar en las investigaciones, profundizar en las informaciones que quedan bastante truncas en el diarismo que nos aplasta, y el compromiso es de que las audiencias tengan la información. En ese sentido, gracias por tu trabajo y seguimos hablando porque sé que habrá mucho más de qué hablar con este y otros temas que están por ahí pendientes. Exactamente, te agradezco mucho la oportunidad, Carmen. También, pues los invito también a que lean también las otras historias que hemos escrito de la compañera Jennifer Wiskovich y Damaris Suárez, relacionadas también al tema de las elecciones. Y también te agradezco por tu trabajo. Gracias. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Así es. Esto es un paréntesis. Exacto. Siempre. Pero te agradezco mucho todo el apoyo y el espacio y el tiempo. Bueno, mil gracias a ti y nosotros nos despedimos en este momento para insistir. Recuerde, estamos en Bonitas Radio, vaya a bonitasradio.net, si le parece puede donar allí con PayPal y tarjetas de crédito, que siempre tenemos excelentes auspiciadores que nos están apoyando en este camino a seguir y mantenernos y resistir, porque en momentos de crisis económica, todos los que estamos en pie, alternativos e independientes, resistimos al embate de una fórmula que todavía sigue siendo un enigma, cómo los mantenemos económicamente eficientes y todos podemos subsistir a ella. No se olvide, vaya a bonitasradio.net, puede hacerlo también en su ATH móvil con la Fundación Periodismo Siglo XXI. Y como siempre, estamos en todas y cada una las diferentes plataformas. Y allí puede en bonitasradio.net también ver todos nuestros productos, incluidas las fotografías que tratamos de mantener activas para ustedes. Nos vemos en la próxima. Bonitas Radio se despide. Gracias a nuestros radioescuchas. Éxito. Y será hasta el próximo día. Cuídense mucho.